Biblia y de ese capítulo número 19 vamos a estar leyendo los versículos número 7 y versículo 7 al 11. Gloria al Señor. Así como usted tiene ya su Biblia ya lista para leer, quiero que hagamos una oración. Vamos a orar, hermanos, cierre sus ojos. Vamos a poner las peticiones que también tenemos en esta hora. Oremos al Señor, levanta sus manos al cielo. Oremos, Padre, que estás en el cielo. Señor amado, te damos las gracias esta noche por la gran oportunidad que nos das de poder, Dios amado, una vez más reunirnos en este lugar. Gracias te doy porque, Señor, a ti te ha placido que esta noche podamos reunirnos una vez más y poder adorarte, poder exaltarte, poder bendecir tu nombre. Te damos las gracias, oh Rey, porque tú eres Dios. Y porque fuera de ti no existe otro. Padre, esta noche ponemos las necesidades que hay en cada uno de mis hermanos. Maestro amado, Maestro de gloria, creemos de que para usted todo es posible. Ponga, Señor, esa mano preciosa de poder y traiga, Dios amado, sanidad a cada persona, Señor, que está estorbada de salud. Padre bueno, glorifícate de una manera gloriosa. Que sea usted, Señor, proveyendo lo que ellos necesitan. Padre, esta noche te rogamos, te suplicamos que nos hable, Dios del cielo, que nos digas lo que debemos de hacer. Que hables al corazón, que hables a cada vida. Háblanos, ya que, Señor amado, sin ti no podemos hacer nada. Háblanos, tu palabra es el pan de vida. Palabra es la que nos sustenta, la que nos llena. Háblanos, Señor, conforme sea tu voluntad. Mira cuánta necesidad, Señor, hay en cada persona en este lugar. Dios del cielo, gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador, por quien te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a leer el Salmo capítulo 19, capítulo número 19 del libro de los Salmos, y leemos el versículo 7 que nos dice: ¿todos lo tienen? Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amén. Puede tomar su asiento esta noche. Quiero hablar, amados hermanos, de lo que es la inspiración de las Escrituras. Cuando nosotros hablamos de estos temas,
Nos damos cuenta, amados hermanos, que la palabra del Señor, la Biblia, es enteramente la palabra de Dios, la voz de Dios, lo que Dios desea, el aliento de Dios. La Biblia, amados hermanos, es la que a nosotros nos enseña la manera correcta cómo debemos conducirnos. La Biblia es la palabra del Señor, el pensamiento de Dios, y aunque haya sido escrita por hombres, eso, amados hermanos, no abroga lo que en ella hay. Aunque existan múltiples evidencias, aunque, amados hermanos, quizás fueron humanos los que Dios usó para poder transmitir esta palabra, pero lo cierto es que cuando nosotros hemos observado esta palabra, nos hemos dado cuenta de que no hay ni habrá un libro más maravilloso como es la Biblia que usted tiene. Como le dije, aunque fueron hombres usados por Dios, los cuales, amados hermanos, Dios los preparó de una manera adecuada, pero esta noche quiero que usted reciba, amados hermanos, prácticamente lo que es una verdad que a veces se deja de lado y se considera como un libro cualquiera, algo que no puede producir efectos. Pero hoy hablaremos de las evidencias que en ellas hay y que ha producido un efecto grande, un cambio, una transformación, de tal manera que podemos hablar de las evidencias internas. Las evidencias internas son aquellas que están contenidas dentro de la misma Biblia, es decir, declaraciones escriturales que, amados hermanos, solamente la Biblia, la palabra de Dios, puede verdaderamente afirmar que ella es lo que Dios ha dicho que es. Y para ello quiero que leamos, amados hermanos, unos versículos de la palabra del Señor. El Salmo 119. ¿Qué le parece si usted lee conmigo Salmo 119? Busquen su Biblia, Salmo 119. Queremos hablar de lo que es las evidencias internas. Hay evidencias que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios. El Salmo 119 y versículo 104. Gloria al Señor. ¿Qué dice el versículo 104 de este capítulo 119? ¿Todo lo tiene? Amén. Leamos el versículo número 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Versículo 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. O sea, amado, aquí hablamos de lo que es las evidencias internas. Es decir, lo que Dios verdaderamente dice en este libro. La palabra de Dios es la lámpara que nos alumbra, que nos ilumina el camino. La palabra de Dios es la que nos va guiando por el camino correcto. Y no ha existido, oiga bien, y nunca existirá un libro más sagrado, más maravilloso, más completo, como lo es en la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, yo no sé, hermano, hermana, yo no sé si usted ha leído algún otro libro comparado como la Biblia. Quizás usted ha leído libros como revistas de telenovela, periódicos, han sacado libros, famosos han escrito libros, pero ninguno de esos libros se puede comparar a lo que es la palabra de Dios. Este libro es el libro más antiguo del mundo y es el libro que ha cambiado a miles y millones de personas. Muchas personas han sido transformadas a través de este libro. Millones de gente lo han obtenido. Y por eso es que ella, amados hermanos, en los versículos que hemos leído, Dios mismo declara que es la palabra de Dios, que es la escritura. La Biblia es el mejor libro que nosotros podemos encontrar. O yo no sé si este libro para usted ha sido de gran bendición. Vamos a leer otros versículos. Vamos a leer Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo número 36, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. O sea, lo que está tratando de decir acá es que el mismo Dios le está hablando a Jeremías y diciéndole que tome un rollo, que tome un papel, que tome, amados hermanos, para poder escribir las palabras que él le va a decir que escriba. Escribe, le dice a él en el versículo 2. Toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá. O sea, Dios todavía puede hablar. Está la palabra hablada y la palabra escrita. Yo no sé si usted ha experimentado, pero Dios habla en voz audible. Y tenemos ejemplos como Saulo de Tarso.
Cuando Saulo de Tarso va a perseguir a la iglesia, de repente lo encuentra una luz del cielo y lo rodea y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, hay una voz que le está hablando a él y es una voz audible. Otro ejemplo lo tenemos en Samuel. Cuando Jehová le habla a Samuel, y Samuel, al ser enseñado a conocer la voz de Dios, decide responder palabras como: tu siervo oye. O sea, Dios hablando a Samuel con una voz audible. O sea, Dios te puede hablar a ti en una voz audible. De repente estás en tu casa orando y sientes que alguien te habló. Sí, amén. Dios te puede hablar en un sentir interno. Dios te puede hablar a través de esta palabra. Dios te puede hablar a través de un siervo, una sierva piadosa. Dios te puede hablar a través de medios. De tal manera que Dios, hasta el día de hoy, siempre, amados, ha usado maneras como dirigirnos o dirigirse a nosotros. Sí, amén, aleluya. Y este es uno de los ejemplos más claros. La palabra de Dios. La Biblia, yo no sé si usted tiene una, pero cuando lee la Biblia, cuando uno se levanta a leer la palabra de Dios, uno siente que Dios le habla. ¿Y por qué Dios le habla ahí? Porque ella es la voz de Dios. Y por eso es que en las evidencias internas, ahí encontramos que hay estas frases, pero que están contenidas dentro de la Biblia misma. Sí, amén. Juan capítulo número 10. Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan capítulo número 10. Busquen su Biblia. Manténgala abierta porque esta noche vamos a leerla. Juan capítulo 10. Versículo número 35. ¿Qué dice? Versículo 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Ahora, ¿dónde está este contenido también? En el Salmo capítulo 8, versículo 6. Salmo capítulo 8, versículo número 6. ¿Qué dice en el versículo número 6? Gloria al Señor. Dice el versículo número 6: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Amados, lo que nosotros entendemos es que Dios, a pesar de que Israel había cometido errores, había fallado, pero la palabra de Dios, oiga bien esto, la palabra del Señor está siempre, amados hermanos, se ha cumplido.
Oye conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Estamos hablando de las evidencias internas. Romanos capítulo número 3. ¿Qué dice en Romanos capítulo 3 versículo 2? Dice el versículo número 2 del capítulo 3 de Romanos. Muchos en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo aquí está hablando, amados, de el beneficio que Dios trajo para Israel y que Él les confió la palabra, pero que ellos desobedecieron. Y por eso es que el versículo 2 dice que Dios les confió, les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, el mensaje de Dios, la escritura, la palabra, la voz de Dios ha sido predicada. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta de que no ha habido y no habrá otro libro más maravilloso como la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, más adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y el versículo que leemos es el versículo número 13. Dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Lo que le está diciendo es que cuando ellos recibieron la palabra, no la recibieron como palabra humana, como la que Pablo quizás llevaba, sino que la recibieron como palabra de Dios. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, lo aceptamos como nuestro Salvador. Lo aceptamos no porque, amados, el hombre que predicó quizás haya sido superdotado, sino que aceptamos al Señor, recibimos al Señor porque Él traía una palabra de parte de Dios. Y esa palabra fue la que te cautivó, esa palabra fue la que te llenó, esa palabra fue la que te motivó, esa palabra fue la que te cautivó, esa palabra fue la que te movió a misericordia. Porque no es los hombres, no es el ser humano, sino que es la palabra del Señor la que viene a cambiar la mente y el corazón de aquellos que aún todavía no han sido transformados por ella. Sí, amén. O sea, la palabra de Dios es la que a nosotros nos nutre. Y por eso es que ellos, cuando la reciben, no la reciben como palabra humana, la reciben como palabra de Dios. Evidencias externas. Quiero hablar un poco de lo que son las evidencias externas. Las evidencias externas son aquellas que presentan situaciones tocantes a la Biblia, que únicamente pueden ser explicadas por medio de la aceptación de que ella es la palabra de Dios. Ahora, aquí hay unos
elementos muy importantes que nosotros debemos de aprender. Y uno de ellos es su unidad. No ha habido ningún libro, oiga bien esto, no ha habido ningún libro que tenga más unidad que la palabra de Dios. No ha habido ninguna revista, no existe, no va a haber y no habrá ningún libro quizás elaborado por los hombres que pueda, amados hermanos, superar a la unidad de la palabra de Dios. No hay, la palabra de Dios es única. Y por eso es que, amados hermanos, su unidad es de tal manera que traspasa los corazones. Por muy, amados hermanos, quizás difícil que sea el ser humano, por muy duro que sea el hombre, una vez que la palabra de Dios llega a su corazón, esa persona es transformada de una manera gloriosa. El odio que hay en el corazón de los seres humanos se transforma. La Biblia fue escrita por no menos de 40 autores. Fueron hombres, fueron humanos, pero la mayor parte de ellos nunca se conocieron. Nunca ellos, amados hermanos, se leyeron. Pues vivieron en épocas muy diferentes. Ellos vivieron, amados, en tiempos muy distintos y tuvieron intervalos hasta de 1600 años. O sea, a pesar de que fueron hombres, su unidad fue tan eficaz y es tan eficaz que, amados hermanos, hasta el día de hoy, cuando uno lee este libro, todavía se sigue llenando. Hay personas que tienen más de 30 años, más de 50 años y todavía siguen leyendo este libro. Y le siguen sacando sabor, todavía le hallan sabor a la palabra. Porque esta palabra no es palabra humana, esta palabra es viva y eficaz. Esa palabra transforma el corazón de los hombres. Esa palabra transforma las vidas y su unidad no la ha podido producir ningún otro libro. O yo no sé si usted ha leído algunos otros libros, pero la palabra del Señor es una. Todos los pensamientos malos, el corazón equivocado, la manera de actuar, de ser, cambia, transforma, es distinto. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la que cambia, la que transforma, la que edifica, la que instruye, la que motiva y la que alienta. La palabra de Dios. Su unidad es, amados hermanos, extraordinaria. Cuando uno llega a este país, uno se viene a dar cuenta que convive con todo el mundo. Y no importa de que sea de otro país, de otra ciudad, de otro lugar. No importa que sea de, amados hermanos, de cualquier país que sea. La palabra del Señor, cuando cae en nuestros corazones, nos hace uno. Y no importa el lugar, no importa si es de México, de El Salvador, de Guatemala, de Puerto Rico, aún de Sudamérica, no importa si es de Europa. Cuando lee la palabra del Señor, se da cuenta de que esta palabra es una. Y su unidad es la que, amados hermanos, nosotros podemos notar que más de 40 autores la escribieron, pero que vivieron en épocas muy diferentes. Hablaban diferentes idiomas, tenían diferentes trabajos. Amados, ellos eran muy diferentes el uno al otro. Pero a pesar de que eran diferentes, la palabra del Señor
los unificó. La palabra del Señor no ha cambiado, y aunque son 66 libros que están encuadernados en esta escritura, pero todos ellos, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos que hay palabra que produce vida en nosotros. Sí, amén. La palabra del Señor es la que nos alienta. Aparte de su unidad, preste atención a lo que le voy a decir. Aparte de su unidad, la palabra de Dios tiene una extensión. La Biblia es el libro que no solamente habla de asuntos espirituales. Su extensión, amado, es a tal grado que no solamente muchos piensan que hablas solamente de asuntos espirituales. No, la palabra del Señor, amados hermanos, no solamente habla de asuntos espirituales. La palabra del Señor habla, amados hermanos, de asuntos científicos. La palabra del Señor habla de asuntos históricos. La palabra del Señor habla de asuntos geográficos. La palabra del Señor habla, amado, de lo cultural también, de la cultura. También habla de lo social, habla de lo sanitario y lo psicológico. La palabra del Señor, amados hermanos, ha tenido una gran extensión. Es tan amplio, resulta tan milagroso que, amados hermanos, ningún otro libro ha tenido la capacidad que tiene la palabra de Dios, la Biblia. Por eso es que cuando usted lee, usted se edifica. Cuando usted se cultiva, mantiene amados hermanos, esa disciplina de leer la Biblia, usted va a aprender más. Muchos predican de un versículo y viene otro y predica del mismo versículo y tiene más. Y viene otro y predica en la misma porción bíblica, pero tiene otro tema. Viene otro y predica quizás en la misma porción, pero tiene algo diferente. Porque la palabra de Dios no es cualquier libro. La Biblia es la expresión de Dios. Y por eso es importante que nosotros siempre la leamos, porque en ella nos va a apartar de todos los peligros que sobrevienen en este mundo. Leer la Biblia es muy importante. Leer la palabra del Señor te sana, te restaura, te limpia, te purifica, te santifica. Leer la palabra del Señor te ayuda, te motiva y te alienta. Algo muy importante que tiene también la Biblia son sus profecías. En ella, amados hermanos, sus profecías se cumplieron en la historia de los diferentes profecías bíblicas. Las evidencias, amados hermanos, más convincentes, su origen divino. En la Biblia se encuentran profecías como la sucesión de los grandes imperios mundiales. En la Biblia encontramos cómo se han levantado hombres que tuvieron imperios enormes. Uno de ellos fue Alejandro el Magno, un hombre que llegó a arrasar, llegó hasta la India. Pero a pesar de que tuvo un imperio grande, este hombre fue derrocado, cayó. Se levantó Ciro también, un conquistador, que, amados hermanos, al
al considerar la Escritura, nosotros nos damos cuenta de que todo lo que está sucediendo está registrado en la palabra del Señor. Cuando usted lee la Biblia y dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar, eso ya se está observando. Cuando usted se da cuenta de que la Biblia dice habrán terremotos, habrán guerras, o sea, son acontecimientos que algunos se han cumplido, otros se están cumpliendo y otros se cumplirán. Por eso es que la palabra del Señor no puede dejarse a un lado, porque ella es la noticia que nosotros tenemos hoy en día. Una vez se ve noticia y observa que, amados, las noticias nos dicen una cosa, pero la mejor noticia que nosotros tenemos es la palabra del Señor. ¿Dicen amén? La mejor noticia que nosotros tenemos es la palabra del Señor. Y no existe otra, no existe otro medio, no existe otra manera, sino solamente, amado, el único y lo único que nosotros necesitamos es la palabra del Señor. Usted no necesita nada más. Usted no necesita algo para poder sentirse mejor. Cuando usted lee la Escritura, usted cambia. Su vida es transformada. Su vida es totalmente diferente. Algo muy importante que nosotros debemos de aprender es que en esta palabra también está registrada el día en que, amados, Isaías habló acerca de la venida del Mesías. Con muchos años que pasaron, Isaías profetizó el lugar donde iban a nacer, el lugar, amado, el tiempo en que iban a nacer, y así se cumplió. Aún Daniel lo habló. O sea, sus profecías se han ido cumpliendo. La palabra del Señor se ha ido cumpliendo. Y por eso es que nosotros debemos de leerla, porque en ella vamos viendo las cosas que van sucediendo. Si uno no lee la Biblia, no sabe lo que está pasando. Si uno no lee la Biblia, no sabe las cosas que vienen a continuación. Si uno no lee la Escritura, no se da cuenta de lo que Dios está diciendo. Si uno no lee la palabra de Dios, no sabe lo que Dios verdaderamente quiere para su vida. O sea, cuando la leemos, aprendemos más del Señor. Hay que leerla diariamente, hay que buscar un espacio para leer la Escritura. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos de aprender es su aceptación. Miren, aunque han surgido personas detractoras de la Biblia, lo cierto es que ella sigue siendo el libro de mayor popularidad en el mundo. Donde quiera que usted vaya, si usted va a Sudamérica, usted va a encontrar la Biblia. Si usted va a Europa, allá está la Biblia. Aunque ha sido traducida en diferentes lenguajes, si usted va a África, allá también. Si usted va a, amado, donde quiera que usted vaya, usted va a encontrar la Biblia, la palabra de Dios. Y no hay otro libro que pueda extenderse tanto como lo es la Biblia. Por eso es que nosotros leíamos que tiene sus evidencias internas, porque ella es la palabra de Dios, porque ella es la palabra del Señor, porque cuando la oyen las personas, cuando la leen las personas, cuando escuchan una predicación de la palabra de Dios, la gente pasa al frente, se convierte, se entrega a Cristo. ¿Pero por qué se entrega a Cristo? Porque escuchó la palabra de Dios, y no ha habido otro libro, y no lo habrá, como la Biblia, que ha cambiado la mente y el corazón de los hombres. Por eso es que en ella encontramos la fuente de vida. En ella encontramos la razón de vivir. Fíjense que algo muy interesante de la Biblia es que la leen los niños. Los niños se gozan en ella. La leen los jóvenes, la leen los adultos, la leen los ancianos.
Y ellos se llenan, se gozan, se motivan. Algo más importante que tiene la Biblia es su poder. Aparte de sus profecías, aparte de su aceptación, tiene un poder sobrenatural que no lo tiene otro libro. Las revistas que usted ha leído, yo no sé si usted ha leído revistas, hermano, pero verdad que las revistas no tienen el poder que tiene la Biblia. No hay, no existe. El poder que tiene es transformador. Los hogares, los matrimonios, oiga esto que le voy a decir, los matrimonios que están a punto de dividirse, de separarse, los matrimonios que están a punto de divorciarse, cuando leen la palabra de Dios, se afirman más. O sea, tiene un poder sobrenatural que aún el joven, que aún el niño, que aún quizás el anciano, que aún, amado, el matrimonio, cuando leen la palabra de Dios, se dan cuenta de que no pueden vivir sin ella. No pueden vivir sin esta palabra, porque el poder que ella tiene, amados hermanos, transforma las vidas de los hombres. Esta palabra anima. Cuando usted está desanimado, esta palabra lo anima a usted. Cuando usted está decaído, desanimado, desalentado, esta palabra lo anima. Esta palabra lo reprende. Cuando uno anda, amado, haciendo cosas que no son correctas, esta palabra lo reprende. Esta palabra lo consuela. Cuando usted está pasando etapas duras, difíciles, la palabra de Dios lo consuela. Algo más que tiene esta palabra, que ella lo corrige. Si estamos desubicados, la palabra de Dios nos corrige. La palabra de Dios nos alienta. La palabra de Dios nos motiva. Y por eso es que no debemos nosotros de dejarla de lado. La palabra del Señor es la que a nosotros nos conviene tener siempre. Si va a comprar un libro, compre la palabra de Dios, la Biblia. Si va a comprar algún libro, le aconsejo, compre la Biblia. Porque la Biblia, cuando usted anda mal y la lee, ella le dice que tiene que arreglar su vida. La Biblia es la que nos enseña el patrón de vida, la manera correcta, el lugar correcto, cómo debemos nosotros de portarnos, cómo debemos de seguir, cómo debemos de andar. La palabra del Señor es la que nos motiva, la que nos alienta, la que nos enseña. Y por eso es que no debe olvidar usted que nada lo puede ayudar, nada lo podrá ayudar. Aún pueden venir consejos del papá y de la mamá. Aún pueden venir consejos del tío, de la tía, del primo y del sobrino, aún del compañero de trabajo. Pero nada ni nadie te dará el mejor consejo que la Biblia, la palabra de Dios. Por eso hay que leerla. Hay que leerla porque en ella encontramos que tenemos la vida eterna. Cristo dijo: escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. La palabra del Señor es la que nosotros necesitamos. No necesita nada más. No necesita nada más usted. Usted, hermano, y usted, hermana, no necesita nada más. Lo único que necesita es tener la palabra del Señor. Quiere cambiar, quiere ser distinto, quiere ser diferente. Tiene que leer esta palabra para que su manera de ser pueda cambiar totalmente distinto, porque Dios lo ha dicho en ella. Si usted está pasando etapas difíciles, lea la Biblia. Lea la palabra de Dios. Léala, no se vaya a agarrar otro libro, agarrar libros que no le edifican. Lea la Biblia, lea la palabra del Señor, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna.
La Biblia es la que a nosotros nos motiva, la que nos alienta, la que nos da nuevas fuerzas. La Biblia, la palabra del Señor. Donde quiera que usted vaya, tenga una Biblia. Si está en el cuarto, ahí tenga una Biblia. Si está en la sala, mantenga la Biblia, la palabra de Dios. Si está en el comedor, lleve la Biblia. Si está en la cocina, mantenga una Biblia. Aún hasta cuando vaya al baño, tenga una Biblia para que la lea, para que lea. Y una vez que usted lea, usted va a aprender más, usted va a saber más y va a poder enseñar a otros la manera correcta como debe de caminar en el camino del Señor. No la deje de un lado, como muchos que hoy la leyeron, pero de aquí no sé si se va a abrir hasta el sábado o el domingo. Léala todos los días, porque si usted más la lee, más aprende. Entre más la lea, más disfruta. Entre más la lee, más se edifica. Entre más la lee, más fuerzas tiene para poder seguir hacia adelante. Lea la Biblia, porque ahí Dios le va a hablar. Y cuando usted la lea y conozca la voz de Dios, hará lo que Dios quiere que usted haga. Amén, hermanos. Leamos la Escritura, leamos la palabra de Dios, mantengamos siempre el libro sagrado, porque nada ha podido ayudarnos. Nuestra manera de ser, nadie la pudo cambiar. Nosotros éramos duros de cuello, de cerviz. Nosotros no podíamos cambiar. Nos hablaban de una cosa, nos hablaban de otra. Nos hablaban de un tema, nos hablaban de una manera, nos enseñaban aquí y allá. Pero nada lo podía cambiar, nada podía transformar su vida hasta el día que él leyó la palabra del Señor, hasta el día que le predicaron la palabra del Señor. Hasta ese día usted cambió, su vida cambió totalmente. ¿Por qué? Porque ella es la palabra del Señor, y esta palabra es viva y eficaz, que puede cambiar tu vida y la vida de aquellos que no conocen de Dios. Por eso, hermanos, mantengamos siempre esta Biblia, y que Dios, el Todopoderoso, nos ayude a amarla cada día más. Amar a Dios, amar al dador de la vida. Pero ¿cómo lo lograremos? Leyendo su palabra. Porque mucha gente quiere que Dios baje y le hable. Dios ya no va a bajar a hablarte. Dios ha dejado su palabra escrita. Y en esta palabra es donde encontramos las bellas palabras de vida eterna. Gloria al Señor. En ella encontramos las bellas palabras de vida eterna. Así que esta noche mantenga su Biblia siempre en su casa, en su carro, donde quiera que vaya, para que usted pueda leer cada día más. Hoy hay medios muy importantes como el teléfono, ahí baja la Biblia y usted puede leerla. Va de viaje, puede ir leyendo. O sea, léala. Entre más leemos, más aprendemos. Amén, hermanitos. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor esta noche. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a darle gracias por la Biblia, por la palabra de Dios, que ha sido la que nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos